Hola amigos guitarristas, músicos y lectores en general. Esta vez el contenido que traigo es algo diferente a lo que hago regularmente en el canal. Se trata de un 15 minutos leyendo juntos. Mi idea es practicar mi lectura en voz alta y hacerlo como lo haría regularmente para otras personas, pues compartir mis lecturas es otro de mis pasatiempos preferidos. Intentaré hacer este tiempo ameno, como de un amigo a otro amigo, para que lo puedas escuchar mientras realizas otras actividades o a modo de audiolibro, aunque el nombre que mejor le quedará tal vez sea el de podcast. Espero que los libros que leeremos aquí te sean de bendición en tus actividades académicas, laborales o pasatiempos y lo puedas compartir con otros que disfrutan de la lectura o que no lo hacen pero les gustaría escuchar a alguien contarles cosas regularmente interesantes. Hoy abriremos por sexta vez el libro La música por dentro de Jorge Velasco, quien fue investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas y además obtuvo una beca Guggenheim en 1987. Y así, estimado oyente, es como comienza el sexto capítulo, el sexto episodio, de esta serie de La música por dentro, este pequeño podcast con duración de tan solo 15 minutos. Y bueno, el día de hoy regresaremos después de haber pasado a el apartado de los instrumentos exóticos. Regresamos al apartado que se llama Científicos, Pensadores y Excéntricos. Es un apartado bastante interesante en el que hay bastante historia y leeremos de este apartado, que es el segundo en realidad del libro. Leeremos dos artículos. El primero se llama Franz Liszt, prolífico músico y amante, y el segundo se llama Dos divas a moquetes. Dos artículos bastante interesantes. El primero escrito en 1986 y el segundo escrito en septiembre de 1985. Y sin más, amigo oyente, comenzamos con el primer artículo, que se llama Franz Liszt, prolífico músico y amante. Dice así: se dice que Franz Liszt, de 1811 a 1886, usaba en su ancianidad un bastón con tallas de las cabezas de San Francisco, Margarita y Mefistófeles, indudable reflejo de sus principales características humanas, definidas en un anhelo por una vida espiritual noble y profunda, un amor por la mujer expresado en mil excesos y algo del diabólico humor que resulta patente en muchas de sus obras. Liszt puede ser considerado un buen modelo de la primera mitad del siglo XIX con sus contradicciones, sus búsquedas y sus esperanzas, ya que sus tendencias irreconciliables luchaban constantemente por la posesión total de su alma y conducta, sin llegar jamás a establecer el dominio claro, el dominio claro y permanente de ninguna en su existencia personal o en su vida profesional, salvo tal vez su búsqueda del ideal musical y su inquietud por obtener las nuevas formas y moldes expresivos de la música del porvenir, según se llamó a la escuela que partió de Liszt y se extinguió en Richard Strauss, que vivió de 1864 a 1949. En la personalidad de Liszt hubo varios rasgos en pugna que tuvieron un discreto margen de reserva durante mucho tiempo, pues se consideraba sacrílego señalar las incongruencias del carácter de uno de los artistas más influyentes del siglo antepasado en realidad, pero este libro fue escrito, pues, como ya vimos, en 1900 y este artículo en especial en 1986. A 100 años de distancia de su fallecimiento, cuando la influencia de su persona y escuela se han desvanecido del mundo profesional para quedar en el universo histórico y académico, es posible referirse a puntos que anteriormente habían sido tabú para todos. Liszt terminó sus días como un abad de la Iglesia Católica que usaba sotana, pertenecía a la orden franciscana y había recibido las órdenes menores. Su
pietismo y su evidente amor por una vida santa y ordenada chocaban, sin embargo, con rasgos de auténtico gitano y vagabundo que requería viajar constantemente y escuchar música folclórica húngara y gitana para satisfacer algún instinto nómada no necesariamente católico. Su pasión creativa, que le obligaba a recluirse para meditar y componer, era sin duda el otro polo de su amor por el brillo social, las fiestas, los homenajes, el dinero y la fama, que fue uno de sus más tiránicos amos hasta el fin de sus días. Hay que considerar aparte que Liszt puede ser presentado como uno de los más grandes don Juanes del siglo pasado, émulo digno de Casanova, que vivió de 1725 a 1798, que protagonizó una muy larga cadena de escándalos sexuales hasta una muy avanzada edad, cuando la sotana del abad franciscano era ya su vestimenta cotidiana. Sus más conocidos amores, con quien jamás se casó, la princesa Sayn-Wittgenstein y la condesa Marie de Agoult, madre de sus hijos, no fueron sino dos de los más estables y conocidos amoríos de un catálogo que se antoja infinito y que contiene episodios tan truculentos como el de Olga Janina, una joven condesa cosaca cuya tormentosa pasión puso al gran maestro y enamorado canónigo en el brete de tener que enfrentarse a una celosa y bravía ucraniana con la idea fija de matarlo y suicidarse luego para sellar con la muerte los temibles celos que las constantes aventuras del célebre compositor y virtuoso del piano provocaban en su alma juvenil y tempestuosa. Y este romance se inició cuando Liszt friseaba en los 70. Había recibido las 4 órdenes menores de la Iglesia Católica y su vida eclesiástica era tan rica que acaparaba la mayor parte de su tiempo. El pianista, compositor, seductor, pedagogo, escritor y canónigo era hijo de Adam Liszt, que vivió de 1776 a 1827, funcionario al servicio del príncipe Nicolaus Esterházy y Anna Lager, que vivió de 1788 a 1866, de descendencia germana. Cuando tenía 6 años, principió a escuchar muy atentamente las ejecuciones pianísticas de su padre y a mostrar interés en la música sacra y en los aires gitanos. Su padre había sido novicio de un convento franciscano a los 19 años, pero había sido rechazado a causa de su, entre comillas, carácter inconstante y variable. Todo esto puede dar algún indicio de las raíces de sus aficiones, si bien queda en la oscuridad el origen de sus agudas inclinaciones por las aventuras amatorias. Antes de alcanzar el éxito europeo más formidable de la historia del piano, inventar la institución del recital pianístico y hacerse amigo de Chopin, Schumann, Wagner y Berlioz, Liszt estudió con Czerny, que vivió de 1791 a 1857, Reicha, que vivió de 1770 a 1836, Paer, de 1771 a 1839, y Salieri, de 1750 a 1825, los grandes santones pedagógicos de su época, y conoció superficial y brevemente a Beethoven y Schubert. Que su actividad profesional tuvo como una de las potencias más grandes en la formación y consolidación del romanticismo musical y su secuela modernista. La figura estética y artística de Franz Liszt es uno de los puntos cumbres en la vida intelectual del siglo XIX. Sus contribuciones rebasan a sus debilidades. En última instancia, al juicio histórico le importa el artista, no la persona, por más que la exploración de los rasgos y experiencias personales sea fundamental para comprender al creador y al músico, y pese a que, a la larga, la persona y el artista sean inseparables. Julio de 1986. Y ahora pasamos al siguiente artículo, que se llama Dos divas a moquetes, y pasamos de la manera más rápida posible, pues el tiempo se agota. Dice así: los extremos a que pueden llevar las rivalidades artísticas son sin duda asombrosos, y uno de los mejores ejemplos de ello lo tenemos en lo que ocurrió con las hiperfamosas cantantes Faustina Bordoni, que vivió de 1700 a 1781, y Francesca Cussoni, de 1698 a 1770 en el siglo XVIII.
Ambas eran cantantes de lo más grande y célebre. La Bordoni fue una de las sopranos predilectas de Albinoni, Caldara, Fuchs, Handel y otros compositores de gran estatura. Quantz describe su voz y habilidades operáticas con gran asombro, y otros de gran autoridad dan fe de su capacidad histriónica, de su técnica implacable y de su presencia escénica. En la Carresonico, en Venecia, se exhibe un retrato de la diva que prueba un garbo y un porte nada comunes. Sus sueldos por temporada llegaron a las 2.000 libras en Londres, o a los 1.000 ducados por una función en Dresde, cuando un empleado recibía 300 ducados al año. El celebérrimo compositor Johann Adolph Fass era su marido, y ninguna cantante del siglo XX puede comparar su fama con la de ella. Francesca Cuzzoni era otro pináculo de la celebridad, también favorita de los grandes compositores de su época, también casada con un compositor, si bien no tan famoso como Haas, Pietro Sandoni, también receptora de ingresos astronómicos por sus actuaciones. La Cuzzoni, empero, tenía otros rasgos, era más bien fea y diferente trayectoria. Su mal carácter era proverbial. En alguna ocasión Handel tuvo que amenazarla con tirarla por la ventana para que accediera a cantar un aria que no había sido compuesta específicamente para ella, si bien su voz y técnica fueron muy elogiadas y reconocidas por los compositores más prominentes de su época. Faustina y Francesca habían actuado juntas en diversas ocasiones en varias partes de Europa antes de coincidir en Londres en la temporada operática más brillante del siglo XVIII en la capital británica. Sus honorarios eran fabulosos, los precios en taquilla prácticamente absurdos. La exuberancia de los partidarios de Cuzzoni dio lugar a todo tipo de fricciones, primero con los simpatizantes de diversos cantantes y luego con los entusiastas de Bordoni, provocando una rivalidad entre comillas oficial muy intensa. Tanto que el 6 de junio de 1727, en el curso de una representación de Astianate, de Bononcini, de 1670 a 1755, y luego de una serie de ovaciones, silbidos y maullidos de las dos facciones del público, la divina Bordoni y la sublime Cuzzoni se dieron de trompadas, pellizcos, arañazos, patadas y jalones de pelo, mientras intercambiaban chillidos, improperios, blasfemias en italiano y en inglés en pleno escenario. La presencia en el teatro de la princesa de Gales con toda su corte no fue obstáculo para su espectáculo de manita de puerco, piquete de ojo y mordisco feroz. El episodio alcanzó una gran difusión. En la ópera de 3 centavos de Pepusch, de 1667 a 1752, aparecieron retratadas en los personajes de Polly y Lucy, que llegaron muy vivarachas hasta el siglo XX en la ópera del mismo nombre de Weil, de 1900 a 1950. Lo curioso es que ambas volvieron a cantar juntas en conciertos donde el público afecta una conducta más correcta 6 meses después, sin darse de golpes en público. La Bordoni terminó su vida en Venecia, un tanto empobrecida por la quiebra del banco que custodiaba los ahorros familiares. Cuzzoni tuvo un final muy triste, ya que luego de haber ganado cantidades fabulosas, en 1728 pidió en Viena la exorbitante suma de 24.000 florines, algo así como $200.000 actuales, lo cual revela el calibre de sus honorarios. La pobre cantante murió en Bolonia en la más absoluta oscuridad y miseria, ganándose el sustento haciendo botones, después de haber estado en prisión por sus deudas en 2 ocasiones, en Inglaterra, en donde la liberó la princesa de Gales, y en Holanda, en donde escapó de la cárcel en complicidad con el administrador del penal. Al parecer, la extravagancia de sus gastos superaba incluso lo exótico de su conducta escénica. Septiembre de 1985. Y así es, amigo oyente, como terminamos con el episodio número 6 de esta serie de 15 minutos leyendo juntos, la música por dentro. Te recomiendo que compartas este episodio y este podcast con tus amigos, si es que te ha gustado, e interactúes con nosotros en el chat y en YouTube, si es que tienes la oportunidad. Bendiciones, hasta la próxima.